Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, y Eduardo Vive de las Rentas. ¿Cómo están? Un gusto saludar, socios. Pues aquí seguimos en este entorno del bootcamp en Cancún, conociendo inversionistas, conociendo los edificios. Es impresionante cómo ya quedó la fase 2 de Smart Depas en La Veleta. La verdad es que parece que nos vamos superando en cada paso que damos, así que pues los felicito y nos felicito y a toda la gran comunidad de Vive de las Rentas, porque estamos verdaderamente contribuyendo a hacer cosas muy buenas para la gente que las habita y buenas para los inversionistas que entran, ¿no? ¿Cómo ves, Pablo? Luis. Sí, no, encantado. Esta experiencia del bootcamp es nuestro primer curso práctico y experiencia de este tipo. Para los que no sepan qué son bootcamp, pues es como un campamento de verano, lo llaman en España, donde te ensucian las botas. Y lo que ha sido muy interesante ha sido recorrer nuestros edificios, incluso, bueno, y los terrenos y ubicaciones que consideramos, pero que descartamos, y recorrer esas decisiones que tomamos históricamente y que normalmente uno siempre está mirando hacia adelante pero no mira hacia atrás. Y el hecho de tener que explicárselo a otros, en este caso a nuestros alumnos, pues ha hecho también reforzar muchas cosas. Oye, ¿por qué decidimos esto? Ah, sí, lo decidimos por esto, y descartamos estas cosas. Y desvelar esa experiencia tras bambalinas ha sido muy enriquecedora, tanto para los alumnos, obviamente, como para nosotros mismos, para cementar esos aprendizajes, ¿no? Explicándoselo a otros. Ha sido extraordinario. Gracias a todas y a todos los que nos están acompañando en este bootcamp aquí en Tulum, el único posiblemente que tendremos este año, pero ya en mayo tendremos un nuevo entrenamiento para que usted pueda conocer cómo vivir de las rentas. Desde una vuelta a www.vivedelasrentas.com/academia. Oigan, hoy tenemos un tema muy, muy interesante, porque ¿ustedes qué creen? Seguramente aquí vamos a tener un debate interesante y a lo mejor un poco ríspido, porque las licencias de obra en México pueden representar una pesadilla o una oportunidad. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que pues es muy volátil, depende del estado, habría que hacer una radiografía de todo México. Creo que pueden ser una pesadilla, siempre es un viacrucis preparar la documentación, depende del tipo de vivienda. Yo he construido desde hace muchos años en muchas zonas, y obviamente pues casas habitación, casas unifamiliares, que es mucho más sencillo que construir un edificio como los que construimos ahora en Vive de las Rentas, pero también depende mucho, por ejemplo, de si el fraccionamiento, ¿no? A mí me gustaba construir en fraccionamientos donde hubiera comunidad, asociación de colonos, porque prácticamente la asociación de colonos en un fraccionamiento de nivel medio o alto es quien verifica, quien califica, verifica que la construcción cumpla con toda la norma, porque hay una normativa interna, por supuesto, de medidas, colindancias, densidades, etcétera, y luego de diseño arquitectónico. Entonces, ya que le pone palomita a la asociación, pues ir al municipio es prácticamente un mero trámite. Como el otro día hablábamos, Pablo, de lo que sucede en Valencia, ¿no? Que en Valencia, en España, se puede contratar un despacho externo. Yo veo que las asociaciones pues son esta especie, en muchos fraccionamientos, son esta especie de externo. Entonces, como el ayuntamiento ya sabe que ya lo verificó la asociación, pues es muy sencillo. Pero claro, construir edificios como los que hemos construido en Vive las Rentas, en todo México, en Estados Unidos, en España, en Colombia, pues ha sido un reto. Yo le llamaría un reto, pero sí diría que ha sido un viacrucis, si ustedes están de acuerdo conmigo, porque es terriblemente pesado. Y fíjense que aquí en el programa llevo años hablando, ya estamos en el año 7, corriendo el año 7 al aire de Mundo Inmobiliario, y pues llevamos años hablando con los presidentes de la Canadevi, de la Cámara Nacional de la Vivienda, de la Asociación de Desarrolladores, de la ADI, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Hemos hablado y se han firmado convenios con las autoridades que han ido y han venido. Y ha habido promesas de las autoridades, de los institutos de vivienda, de los secretarios de la SEDATU, en fin, que todos han pasado por este programa. Y la gran promesa y lo más famoso de lo que se habla en cuanto a trámites es de la ventanilla única en la Ciudad de México, por ejemplo, y en todas las ciudades. La ventanilla única porque, pues bien, sabemos que hay que pasar por secretaría de tal, secretaría de tal, secretaría de... Hombre,
y luego la subsecretaría, y luego el órgano tal, y luego todavía de paso Protección Civil, que ya no son secretarías, y todo está bien, pero se vuelve un verdadero viacrucis, y lo hemos vivido en muchos edificios, Pablo, Eduardo. Sí, es un viacrucis, y me estoy acordando ahora que cuando, bueno, ya sé que no hablamos de política aquí, pero hubo un punto en el que se le estaban atorando las obras al presidente de México y empezó a quejarse del problema de darse a sí mismo el gobierno licencias, ¿no? Y en los comentaristas en los periódicos y en los periodistas decían, pues sí, es que construir en México es una monserga. Entonces, obviamente está bien que haya esos controles, pero a veces la burocracia es excesiva. Es un poquito como los mecanismos de defensa, ¿no? Eduardo, que es el biólogo del grupo, no me acuerdo cómo se llaman, pero estas enfermedades autoinmunes es que tu cuerpo te defiende demasiado, ¿no? Te empieza a atacar porque los glóbulos blancos, me parece que son, ¿no?, los que atacan, empieza a atacar al cuerpo. Y eso es lo que pasa con esta burocracia de la construcción, que hay ahí unos defensores, digamos, obviamente del urbanismo, de la seguridad, de un montón de cosas, pero que empiezan a atacar. Y en parte el déficit de vivienda que tenemos es por eso, porque hay demasiado celo, y ese celo pues está alimentado por la corrupción, por qué no decirlo. O sea, le interesa a los intereses creados, al status quo, no mover nada ni agilizar con software, porque por ahí es donde se alimenta la corrupción. Pero bueno, en el título que tenemos del tema de hoy, es una pesadilla o una oportunidad, pues es ambas cosas, porque también eso hace que quite a muchísimos amateurs de en medio y que haya oportunidades solo para los que ven cómo poder pasar a esos requisitos. Y a veces hay fórmulas que nadie te dice, ¿no? Pero desde los metros de fachada, tamaño de superficie, un montón de datos, que cada vez va siendo más transparente los sistemas de catastro, etcétera, para saber cuánto se puede construir en un predio, etcétera. Adelante, Eduardo. Pues sí, es que me quedo reflexionando porque justamente es algo que tiene muchos caminos de solución, pero el sistema mismo no le interesa avanzar porque justamente hay una gran oportunidad para los corruptos, ¿no? Todos los que manejan obras, las direcciones de obras y tal, pues ven en todas las trabas, pues oportunidades para ellos. Yo creo que esa es la base de por qué no avanza, porque sistemas informáticos, sistemas de asesorías externas, códigos mucho más abiertos, ¿no? Porque a veces la información existe, pero solo algunos la entienden perfectamente, ¿no? Y es por eso que los gestores, hemos trabajado con muchos gestores, cada vez que empiezan un nuevo proyecto parece que empezaran de cero, ¿no? Empiezan todo un proceso que debiera estar estandarizado, deberías decir, bueno, pues necesitas hacer A, B, C, pero resulta que no, que a veces es D, a veces es F, y a veces a F ya lo cambiaron y entonces ya se cayó todo, ¿no? Y sí, la verdad es que yo lo he sufrido, siento que ha sido un viacrucis y a veces los inversionistas no entienden, ¿no? Dicen, no, es ¿por qué no has empezado? ¿O por qué no has terminado? ¿Por qué no entras en funcionamiento? Pues justamente porque estamos en procesos de licencias y a veces parece que no estamos haciendo nada, pero por detrás son reuniones cada semana, hay que ir a ver tal, hay que firmar tal, la de cultura ya te dio el visto bueno, pero ahora desarrollo urbano no. Ya todos te dieron, pero ¿sabes qué? Vialidad no estaba enterado, así que hay que empezar el trámite. Y Protección Civil. Y la Secretaría de Educación Pública y ahora el MIA. El medio ambiente te pide que metas 6 contenedores y el otro, oiga, pero si la fachada tiene 10 metros, no cabe lo que me dice todas las instancias. Eso no también se ponen de acuerdo entre ellos, es inconcebible. A ver, y aquí, pues sí, platicarlo y aprovechar los micrófonos para platicarlo a los inversionistas, pero no solamente es una queja de Vive las Rentas, es una queja de muchos desarrolladores. Y decías, Pablo, que pues lo que hacen algunos es aprovechar la oportunidad, pero no es cierto. Muchos huyen, y un ejemplo de eso es la Ciudad de México. Muchos huyen y están construyendo en otro lado, porque claro que hay zonas un poquito más amigables, digamos, con un poquito más la mente abierta
o que piden más mordida, hay que decirlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos la política, como la tienen la mayoría de los desarrolladores, de no corrupción, pero eso hace que se vuelva un viacrucis y nos ha costado literalmente años, y voy a repetirlo, años, y no 1, año y medio, 2 años para obtener una licencia de construcción. No, sí. Es no es solo algo una licencia. terrible. Ajá, eso es lo que la gente piensa, oye, pero no está la licencia. Sí, la licencia principal está, pero resulta que para meter una grúa durante 2 semanas necesitas cortar la calle, es otra licencia municipal, o para cambiar la fachada, o para demoler, o para meter no sé qué del agua, son un montón de licencias. O antes de la licencia, lo que regularmente se tiene es, pues digamos que el permiso, o cómo le llamaríamos, el uso de suelo, de suelo, que es lo que se permite construir. Entonces, cuando un desarrollador lanza con uso de suelo es porque sabe qué es lo que se va a permitir, pero luego te piden, bueno, creo que ya están incluyendo la cartilla de vacunación, ¿no? No, eso es broma. Yo creo que ya no, sí, o obras públicas te sella todo, te lo aprueba, pero resulta que hay otra instancia como esto, el INAH, Cultura, la Secretaría del Estado, que todavía tiene que aprobar otra cosa más. Pero esto que tú dices, Luis, de que los desarrolladores están huyendo de la Ciudad de México es muy preocupante. Y en muchas otras ciudades no huyen de la ciudad, pero sí huyen de muchas zonas y de muchos tamaños de predio. Y aquí me estoy acordando de esta estrategia que nuestro amigo Roberto Mequití llama del pez rémora, ¿no? Que él dice, bueno, tienes que ir, los desarrolladores son como estos grandes tiburones y hacen grandes desarrollos y por en medio dejan toda la carroña, todo eso, lo que no quiere el tiburón, y ahí hay oportunidades para los inversionistas medianos y pequeños. ¿Pero por qué no lo quiere el tiburón? Porque como es tan complicado, como te piden el estacionamiento de X metros y no sé qué tal, pues entonces necesitan predios de 2.000, 3.000 metros y todo lo que está pequeño no se desarrolla. Entonces tenemos zonas en ruinas en los centros de las ciudades, o bien porque tienen que firmar todos los dueños de una propiedad. Por ejemplo, imagínate, nosotros compramos una propiedad que tenía 13 herederos. Y esa propiedad se aportó a un fideicomiso. Pues, ¿para qué les hace firmar a los 13 si algunos viven en Estados Unidos, en otros lados? O sea, con que esté, por ejemplo, el 80% representado, tendría que haber cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísimas propiedades que por el exceso de celo, los requisitos, no se pueden desarrollar. Pues es terrible, Pablo, es terrible. Y luego, por ahí hay algunos políticos que dentro de su pues política de gobierno está el mejor no, fíjate el tamaño que tenemos, mejor no doy permisos porque luego de este puesto quiero lanzarme a otro y no quiero que me señalen por haber dado permisos. Y prefieren tener centros históricos parados, como el de Monterrey. Digo, hay que decirlo con todas sus letras, porque pues no están dando permisos. Ciertas delegaciones de la Ciudad de México es que en esa zona no estamos dando permisos porque prefieren detener todo a que pues se les vaya a señalar por haber otorgado algún permiso. Entonces suena terrible, o sea, dependemos de la época y por supuesto que como desarrolladores sabemos que hay épocas y momentos y es lo que vamos buscando, ¿no? Yo, por ejemplo, les hablaba que antes construía en ciertas zonas, bueno, pues resulta que esa zona luego se ponía complicada en cuanto a permiso y tal, bueno, ya no es momento de construir ahí, hay que buscar otra zona. Pero es que es terrible estar buscando cuando a lo mejor pues ya es estar especializado en cierta ciudad, puedes tener ya empleados en esa cierta ciudad y pues te tienes que mover porque simplemente una espera de 1 año, 2 años, pues rompe el modelo. Para nosotros, por ejemplo, ya no ha sido negocio tener una propiedad o un proyecto parado 2 años por un permiso, porque pues obviamente time is money. Entonces, y al final esto también lo que hace en el bloque anterior que hablábamos de sismos y autoconstrucción, esto al final lo que hace es que muchísima gente desista de pedir la licencia o simplemente se pone a hacer la obra sin licencia porque es imposible prácticamente obtenerla. Un día me puse a buscar yo en una base de datos que hay en el Ayuntamiento de Guadalajara de licencias aprobadas y cuál fue mi sorpresa, que hice un query de todo el año, no me acuerdo que fue el año pasado o hace 2 años, había 1.500 licencias. Y digo, está mal la búsqueda. O sea, no puede haber una ciudad de 6 millones de habitantes, no puede haber solo 1.500 licencias, todo tipo de licencias, o sea, de cualquier obra, cualquier... Y lo consulté con el gestor y me dijo, sí, es de ese orden. O sea, esto no refleja para nada la realidad de la necesidad de la ciudad. Y yo creo que pues, es un reflejo de todas estas trabas tan absurdas. Pues ni modo, yo creo que a buscar oportunidades, pero en la medida que se pueda ir homologando, y se lo he platicado aquí en el programa, por ejemplo, a Román Meyer, ¿por qué no se homologa la ventanilla única? ¿Por qué no se homologan? Digo, sé que cada ayuntamiento, cada estado tiene necesidades diferentes, pero
deberíamos por lo menos de partir de un intento de homologación nacional, porque cada gobierno que llegue, y luego llega el municipal, que es cada 3 años, y luego cambia el presidente, y ya pues vamos a ver qué dice. Y los estados, las entidades cada 6 años, y los desarrolladores lo saben. Tan es así que el famoso año de Hidalgo, que es el último año de cuando va a haber cambio de gobierno, pero municipal o estatal o incluso federal, pues nadie quiere desarrollar, dicen, mejor me espero o me apuro antes de que salga porque no sé si el que venga va a cambiar las reglas y va incluso, fíjense nada más el tamaño, va incluso a decir que las últimas licencias que dieron pues no eran buenas. O sea, imagínate el tamaño de el miedo que hay en el mundo inmobiliario para construir, que la mayoría de las construcciones y los grandes desarrollos se hacen en los años intermedios de los gobiernos, porque ¿para qué estoy con 2? ¿Qué tal si el que viene le caía mal el anterior? Y ha pasado, ya que aquí ya no puedo entrar en detalles, pero he visto ayuntamientos, municipios de México, no puedo decir el nombre, pero que llega el nuevo presidente municipal y dice, es que todos estos a los que les dio el presidente municipal anterior, clausurado. ¡Caramba! Es inconcebible eso. Y fíjate, el presidente habla de terrorismo inmobiliario o de los cárteles inmobiliarios. Perdón, lo que ha dicho el presidente es que hay cárteles inmobiliarios. Y ya, por supuesto, todos los líderes de las cámaras pues le han dicho que está equivocado porque está totalmente equivocado. A ver, sí es cierto que ha habido 1, 2 o no sé cuántos malos, porque como en todo, hay malos, pero se prestaron a ser malos por la corrupción. Pero la gran mayoría de los desarrolladores de este país, al menos los que están agremiados a las cámaras más fuertes de la Canadevi, la ADI, han firmado convenios con todos los niveles de gobierno para comprometerse a la no corrupción. Entonces, tachar de cárteles a los inmobiliarios es algo terrible, inconcebible, pero lo que sí deberíamos de tachar los desarrolladores es pues de un terrorismo inmobiliario para quien quiere construir. Y fíjate qué lástima, ¿eh? El otro día el derecho de piso del gobierno. El derecho de piso del gobierno. Y fíjate qué lástima, porque aquí dábamos la nota justamente hace unos programas de que este 2022 y prácticamente todos los años de este gobierno, el sector de la construcción ha significado el 6.8% del PIB, del Producto Interno Bruto, cuando llevábamos 10 años desde antes de 2019, que el sector construcción significaba el 11 el 12 y algo del Producto Interno Bruto. Fíjate cómo ha acotado pues todos estos dichos y este terrorismo que el gobierno hace inmobiliario, y le llamo terrorismo porque es terrorífico sacar una licencia, terrorífico que te llegue un inspector, luego ya estás en obra y te llega el de tal, es un... Del IMSS. Tomemos té, socios. Sí, no, bueno, y yo... Adelante, Eduardo. No. O sea, oigo, esto se llama lo que callamos los desarrolladores, algo así, y ya estoy a punto de llorar. Pero, ¿saben qué? O sea, a unos los orillan a la corrupción, pero a otros nos orillan también a ser creativos. Una de las cosas que estaba viendo es que con estas construcciones ligeras que estoy revisando para llevárnoslas a Vive de las Rentas, es material para hacer casas móviles. Entonces, básicamente, la casa la puedes mover de lugar, porque es una casa ligera, que sí puede tener unos pilotes para estar fija en un lugar, pero también puedes ponerle rueditas. Y si le pones rueditas, pues ya no necesitas una licencia de construcción, porque es una casa móvil. Digo, estoy pensando que teniendo un buen terreno, una buena ubicación, pues, y sabiendo que esta construcción nos puede llevar un mes y medio, pues a mí ya se me abrieron los ojitos de todo lo que podemos hacer acelerando todos estos procesos, ¿no, socios? Sí, exacto. Hay que buscar esas oportunidades. También lo hicimos en algún sitio donde hay límite de número de niveles, pero no de metros, ¿no? O al revés, donde hay de metros y no de niveles. Yo creo que si la información es clara, hay maneras de buscar oportunidades que otros no han visto. Pero ahí también siempre hay oportunidades dentro de este ambiente tan hostil. Me encantó y creo que deberíamos hacer un subprograma especial que se llame Lo que callamos los desarrolladores. ¿Sabes qué curioso? Es que a veces dicen, bueno, el tema de este urbanismo pues es muy polémico, está muy trabajado en el mundo, ¿no? Obviamente hay que defender cómo se construyen las ciudades, hay que planear, hay ciudades horribles,
Hace poco estuvimos en Nuevo México, está Santa Fe, que es una ciudad caminable, súper bonita, y Albuquerque, que es una ciudad totalmente desparramada, ¿no? Como el modelo gringo, la autopista todavía no. Pero, o sea, y eso es en el mismo estado. Eso, obviamente, la legislación produce espacios muy distintos, ¿no? Y la sociedad produce espacios muy distintos. Pero cuando la regulación es demasiado tupida, digamos, y se contradice, etcétera, pues no se produce nada. Y ha habido momentos históricos donde algunos líderes revolucionarios han dicho no. Por ejemplo, a finales de los años 70, el Reino Unido estaba totalmente anquilosado, digamos, en el pasado, una depresión, un crecimiento económico negativo, etcétera. Llegó Margaret Thatcher, todos sabemos, ¿no? El impacto que tuvo. Pero en el espacio lo que dijo fue, había una zona deprimida del este de Londres, súper pobre, con problemas de crimen, de todo. Y dijo, es en esta zona que había los antiguos apartaderos del puerto, de los Docklands. Dijo, en esta zona hizo una línea y dijo, todo lo que está dentro de esta línea no hay normas. O sea, ahí dentro creó una especie de fundación, un trust, pueden construir lo que quieran. Y se generó una nueva ciudad financiera, que son los Docklands, y con una densidad muy buena y sin una cantidad de atracción económica, empleos. O sea, es un ejemplo del éxito en ese cambio de normativa. Bueno, y el ejemplo de Houston, digo, no es que sea una ciudad ideal, pero las normas son mucho más laxas, las normas de urbanización, y entonces pues se generan muchas oportunidades. Es una ciudad muy vibrante, muy rápida, donde cambia todo muy rápido comparado con otras ciudades donde no ocurre nada, simplemente no hay inversión. Sí, se nota eso en las ciudades, ¿no? Y fíjate que eso tristemente está pasando en la Ciudad de México, ya no está viendo ese avance que había, pero luego si te vas, por ejemplo, a zonas como San Pedro Garza, están creciendo tremendamente. Acabamos de estar en Guadalajara, en Zapopan, está, increíble Zapopan. Sí, pues yo creo que tendría que ser congruente el sistema de oferta y demanda, ¿no? Es decir, deberíamos poder autorregularnos, por eso sí me llama la atención el experimento de Houston, donde no hay densidades, no hay zonificación, entonces puedes hacer básicamente lo que el mercado te demande, ¿no? Creo que deberíamos, aludiendo a lo que decía Pablo Mateos acerca de los peritos que deberían de decidir, en vez de peritos, la inteligencia artificial, pues creo que los políticos también deberíamos sustituirlos. Hombre, hay que sustituir la ignorancia natural por la inteligencia artificial. Defina el urbanismo, o sea, defina el permiso. Porque es bien sencillo. ¿Cuántas calles tengo? ¿Qué infraestructura urbana tengo? ¿Qué densidad puedo dar? Bueno, pues que lo haga la inteligencia artificial. Correcto. Para evitarnos el viaje. Claro, bueno, ya está. Vamos a crear nuestro primer municipio. Quiero comprar unas 200 hectáreas, o una isla, claro, y ahí hacemos una isla, sí. Hacemos Rentland. Rentland, y hacemos nuestro propio municipio, que todo lo haga la inteligencia artificial, y así pues nosotros nos dedicamos a vivir de las rentas. Oigan, gracias por acompañarnos. Por cierto, si quieren vivir de las rentas, dense una vuelta a nuestra página www.vivelasrentas.com. Muchas oportunidades de inversión, pidan una sesión de coaching de 20 minutos sin costo, pero también tenemos mucha información gratis, todos estos podcasts, pero además masterclass. Si usted quiere obtener su libertad financiera, mucha información gratis en www.vivelasrentas.com, y luego póngale /academia o /liberfin, en fin, pero dése una vuelta a nuestro sitio y síganos en todas las redes como Vive de las Rentas. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, conclusiones. Pues las conclusiones es que no hay que detenerse cuando este tema de las licencias o veamos el panorama muy complicado, sino hay que ver las oportunidades y generar y proponer propuestas para hacer cosas disruptivas. Y vénganse a nuestros entrenamientos. El próximo reto Vive de las Rentas 90 días lo tendremos a finales de abril, 22 y 23 de abril, para empezar a generar este cambio. Sí, pues nada, a cada obstáculo hay que encontrar cómo sí, siempre buscarlos cómo sí, porque nos tenemos un montón en el mundo y vamos a tener nos
desde el lado financiero, desde el lado regulatorio, desde el lado de los modelos constructivos, pero cuando encuentras esos sís, conviertes en verdaderas oportunidades. Así que adelante, avancen inversionistas inmobiliarios. Yo concluiría que sin duda las licencias son un verdadero viacrucis, pero hay que encontrar dónde el viacrucis es más cómodo, dónde es disfrutable y sobre todo dónde es más rentable, porque a pesar de este viacrucis, a pesar de lo que callamos los desarrolladores, el activo más resiliente sin duda son los inmuebles, así es que hay que disfrutar ese viacrucis, pero sobre todo encontrar dónde es más leve, porque no es en todos lados y tampoco los resultados son en todos lados. Nosotros en Vive las Rentas tenemos toda esta información y por eso creamos edificios muy productivos. Gracias, inverpresarios. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Compartan. Camp Vive Rent, el único evento que vamos a tener presencial este 2023. Hace 3 años, Pablo, Eduardo y su servidor fundamos Vive de las Rentas. Hoy tenemos 26 edificios, más de 300 puertas en México, más Estados Unidos, España. Hemos creado muchos entrenamientos en línea y este es el primer y único Congreso Bootcamp Vive Rent que tendremos de manera presencial en Tulum y Cancún, Quintana Roo. Va a ser una experiencia increíble del 24 al 26 de febrero, una experiencia porque por supuesto que te vamos a entrenar para que puedas vivir de las rentas, pero vamos a estar trabajando en el campo, es decir, vamos a conocer nuestros edificios, vamos a ver por qué elegimos un terreno, por qué desechamos otros, vamos a ver nuestras mini bodegas, vas a poder visitar nuestros 4 edificios que tenemos en Tulum, más las mini bodegas, pero además estaremos, por supuesto, estos 3 días dando conferencias, pero también la conferencia podrá ser en medio, imagínense nada más la experiencia, en medio de la alberca, será una de las conferencias, otra estará, pues obviamente también en el roof con un DJ, haciendo networking, harás negocios, vienen inversionistas, vienen invitados especiales. Increíble este Bootcamp Vive Rent. Podrás explorar, analizar oportunidades de inversión en Tulum y en Cancún, no solamente con nosotros, con otros desarrolladores. Tendremos invitados especiales de lujo. Son 3 días en los que vas a cambiar tu visión acerca de cómo ver los inmuebles. Te invito y te espero en este primer y único Congreso Bootcamp Vive Rent 2023, el 24, 25 y 26 de febrero en Tulum. Confirma, por favor, porque hay muy pocos tickets y, por supuesto, te podemos ayudar a que reserves también tu hospedaje. Va a ser un evento único. Nos vemos. Entra ahora a www.vivedelasrentas.com/academia o escríbenos. En todos lados nos encuentras como Vive de las Rentas. Nos vemos en el Congreso Bootcamp Vive Rent del 24 al 26 de febrero 2023. Con los maestros de la renta, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, tu servidor e invitados especiales. Nos vemos en Tulum. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio de manera simultánea. Por supuesto, usted puede escuchar esto en el podcast. Si está en el radio, véngase al podcast. Nos encuentra en todos lados, en todas las plataformas como Vive de las Rentas o Vive Rent. Y recuerde que si está también en el podcast, bueno, puede escucharnos todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Hoy traemos un tema muy interesante que son los sismos y las construcciones. Es un área que atender en todo el mundo y, por supuesto, desde la construcción y algo que tomar en cuenta si usted, por supuesto, está desarrollando o tiene vivienda. Y es que, pues, hemos escuchado cómo justamente en los últimos meses, sismos, por ejemplo, en Turquía, y lo primero que sucede es que, desde luego, hay detenidos, y no solamente el arquitecto, sino los dueños de los edificios. En México, 2017, sucedió exactamente lo mismo. Vamos a hablar de por qué hay que hacer las cosas bien, primero porque es la ley, y luego, por supuesto, se trata de vidas humanas. Pero bueno, déjeme recordarle que me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera. ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes, Luis. Aquí desde Cancún, desde Cancún en el Bootcamp. Estamos aquí en el Bootcamp, querido Eduardo. Sí, no, ha sido impresionante la experiencia, poder compartir con diferentes inversionistas, compartir visiones y también mostrarles lo que hemos desarrollado en Vive de las Rentas. Ha sido un día intenso, pero muy reconfortante.
Totalmente, y bueno, más adelante les estaremos compartiendo la próxima fecha, que sin duda será el 2024, pero traemos este tema que es la sismología de México. Vivimos en un país que está prácticamente junto o sobre, diría yo, bueno, los geólogos quizá me regañarían, pero bueno, sobre el cinturón de fuego, muy pegado al cinturón de fuego, que es este lugar donde suceden todos los sismos, el 90 y tantos % de los sismos del mundo suceden en este denominado cinturón de fuego, que va, por supuesto, por todo el Pacífico mexicano, desde Chiapas hasta, y pasando sobre todo, y hemos tenido notas ahí de sismos muy fuertes en Oaxaca, Guerrero, pero sube por Michoacán y llega prácticamente a la península de Baja California, donde sigue hacia los Estados Unidos. Estas regiones, pues, tienen sismos prácticamente todos los días, y hemos recorrido la historia del país en cuanto a sismos devastadores, y pues hay varios fenómenos. Primero, el tema de la autoconstrucción, porque en México la mayoría de las personas, el 70% de la población, para tener su casa lo que hace es autoconstruirla. Y dentro de la construcción, digamos que hay dos categorías o subcategorías, la autoproducción y la autoconstrucción. Y bueno, la autoproducción es la que haces con tus propias manos, y la autoconstrucción podríamos decir que es pues te apalancas del maestro albañil. Pocas veces, y este es el problema, pocas veces de un arquitecto. Y fíjate, Pablo Eduardo, que derivado de los sismos de 2017, la UNAM, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros de México y el de Arquitectos, crearon unos manuales que ahí están, son públicos, manuales para que las personas puedan autoproducir y autoconstruir su vivienda. Y es que en 2017 se habla del famoso sismo del 19 de septiembre, que por supuesto pegó en la Ciudad de México y hubo varias decenas de edificios caídos, que por cierto estaba yo ahí en uno de ellos, dando una conferencia, lo recuerdo, en el World Trade Center de la Ciudad de México, mientras aconteció el sismo, y recuerdo que al bajar había, por supuesto, ahí en la Colonia del Valle, varios edificios en el suelo. Allí estuvimos hasta avanzada la noche, pero entonces se perdió el foco ese 19 de septiembre de 2017 del gran problema que realmente tiene México, y es este tema de la autoconstrucción. Y es que días antes, ese terremoto fue de 7.1 grados, y días antes, el 7 de septiembre, hubo otro terremoto de 8.1 grados, fíjense nada más, 8.2. La magnitud del sismo en Oaxaca, por supuesto, muy perceptible en la Ciudad de México, incluso se sintió hasta varios estados del occidente, Querétaro, Guadalajara, en fin. El tema es que este sismo potente devastó no los edificios de la Ciudad de México, que fueron famosos por caerse y fueron apenas algunas decenas, sino devastó miles, decenas de miles. En el recuento que hacemos aquí en el programa en 2017, se hablaba de más de 40,000 viviendas afectadas. Imagínense ustedes, 40,000 viviendas afectadas. Se habla de viviendas de un piso, viviendas de 2 pisos, viviendas de adobe, en los lugares más pobres de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, sobre todo Oaxaca, que fue donde sucedió el epicentro del sismo. Y bueno, luego vino el sismo que pegó en la Ciudad de México, y nos olvidamos un poco de estas viviendas, pero se afectaron a miles de familias, cientos de miles de personas, y el problema es la forma en la que se construye. Decía yo al principio, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, que pues recuerdo que, por ejemplo, se habló de la detención de tanto arquitectos, peritos y dueños de edificios, 2 o 3 edificios que colapsaron en Ciudad de México, muy nuevos. Uno se había entregado 6 meses atrás, imagínate, 6 meses atrás. Digo, por supuesto, son casos fortuitos, son pues hechos que provienen de la naturaleza, pero aún así, se puede prevenir de acuerdo a los reglamentos de construcción. Y aunque este edificio, por ejemplo, que se cayó, cumplió y le pongo comillas porque pues hay que hacer peritajes, y ya todavía no hay una sentencia. Por ejemplo, he seguido este tema, y a varios años ya de aquel sismo todavía no hay una sentencia que diga que especifique si se cumplió o no con la normativa. Pero bueno, pues difícil saberlo porque el edificio quedó hecho añicos. En fin, creo que debemos tener la responsabilidad, quienes desarrollamos, de hacerlo con los mejores materiales. Y es que a veces lo decíamos también en el programa, en aquellas épocas, porque dedicamos varios programas al tema de los sismos, pues a veces por bajar costos el desarrollador dice, oye, espérame, vamos a poner una varilla más delgada, vamos a omitir algunas cosas, y sin duda en temas estructurales es imposible
reparar en gastos. Entonces, pues bueno, creo que hay leyes que se tienen que cumplimentar, sin duda los arquitectos, los peritos son los expertos, hay que apalancarse de ellos, pero el gran problema que yo veo es la autoproducción. Cuando tienes una casita de un piso y la gente dice, bueno, ya se casó mi hijo, vamos a echarle otro piso arriba, ¿no? Y pasa que a lo mejor pues no podía tener otro piso porque no estaba preparado para ello. Entonces, pues creo que estos manuales de los que les hablaba, que la UNAM, el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros han puesto a la disposición del público sirven, pero bueno, pues la autoconstrucción va a seguir porque parte del modelo de este gobierno, de este sexenio en los institutos como el Infonavit, el Fobiste, pues es justamente te presto el dinero para que tú te construyas, que a mí me parece personalmente un error, porque estos institutos deberían de apalancarse de los desarrolladores, de los constructores que sí saben, para tener pues por lo menos vivienda un poco más segura. Pero bueno, ¿cómo ven el tema, Pablo, Mateos, Eduardo Aguirre? Pues la verdad es que gracias a toda esta experiencia que hemos tenido como país y al reto que implica construir en la Ciudad de México, creo que México es uno de los países que mejor reglamento de construcción tiene, muchas más regulaciones que en Estados Unidos y en otros países, porque las normas se dictan desde la Ciudad de México. Entonces, prácticamente los estados lo que hacen es como tomar en cuenta ese reglamento de construcción central y aplicarlo en los otros lugares, ¿no? Lo cual, pues, asegura o hace que cuando hay construcciones nuevas estén bien reguladas en México en general. Y bueno, ya tenemos también gran experiencia en construcción de rascacielos y ya han superado una buena serie de sismos. Así que por ese lado, pues ha avanzado mucho. Lo que me hace reflexionar este tema es que a veces los humanos nos gusta llevar la contraria, ¿no? Por ejemplo, construimos casas de madera en zonas donde hay huracanes y de pronto los huracanes se los llevan todos, o construimos casas de ladrillos en lugares donde el suelo es muy fluido y un sismo los puede destruir. No, nos gusta llevar la contraria y por eso es que en México seguimos con construcción tradicional, pero tenemos que poner amortiguadores en los cimientos, tenemos que hacer cimientos muy profundos o pilotear para poder asentar bien los edificios. Y creo yo que la discusión debería estar yéndose hacia los nuevos materiales y las nuevas alternativas de construcción. Y les comentaba, socios, que tuve la oportunidad de estar en Medellín, en Colombia, revisando un modelo constructivo que me encantó. Es hecho por OSB estructural y en medio tiene hielo seco, básicamente. Entonces, el grosor puede variar, pero digamos que es el grosor de un muro normal. La sensación es como si tuvieras la construcción tradicional, es completamente firme, y me enseñaron una simulación porque este material sirve para construir edificios hasta de 6 pisos, y entonces han hecho simulaciones de edificios metidos en este material con estos simuladores sísmicos muy fuertes, y es completamente resistente al sismo porque es un monolito, es una construcción modular y entonces no tiene este peligro. Y pensaba en lo que decía Luis, ¿no? Probablemente el enfocar a nuevos modelos constructivos pues puede solucionar el peligro de la autoconstrucción, porque si tú vas a construir otro piso, ¿no? No está preparado los cimientos, pero usas este tipo de construcción ligera, modular, que ya viene prácticamente para ensamblar, pues el riesgo para las personas disminuye grandemente. No sé cómo lo ven ustedes. Pablo. Pues sí, es que yo me voy a remontar un poquito más atrás. Digo, todo esto que ya ha dicho Luis es súper importante de la seguridad y de las zonas sísmicas. Y quiero mencionar un poco como esta parte que a veces se nos olvida a los que pues somos de un país y tenemos ciertas costumbres, pero cuando te mueves y te vas a vivir a otro país, como he hecho yo,
empiezas a ver por qué aquí lo hacen así o así, ¿no? Por ejemplo, todos los de Estados Unidos que vienen a México dicen, no, pues en México las casas son mucho más sólidas, ¿no? Recordando, a veces hemos hecho esta broma de el cuento de los 3 cerditos, ¿no? ¿Se acuerdan de el cerdito que construyó su casa de paja, el que la construyó de madera y el que la construyó de piedra? Y entonces las casas en México y en Latinoamérica pues son muy sólidas comparadas con... Y llega el lobo, sopla y se lleva la casa. Exacto. Entonces en Estados Unidos llega un ciclón de esos y vuela un pueblo entero, ¿no? Entonces, ¿y por qué es esto? Porque el sistema de construcción es algo muy cultural y es cultural por 2 lados. Por un lado, por el que va a vivir ahí, digamos, el consumidor, el que compra o encarga la casa, que le gusta tocar con los nudillos, ¿no? Y que suene a sólido, por ejemplo, en México. Y por el otro lado es por el gremio de la construcción. Ya están acostumbrados, ya saben exactamente los arquitectos, los constructores, el maestro de obra, cómo trabajar ciertos materiales, saben exactamente cuánto van a tardar, cuánto les va a costar, y les cuesta mucho moverse a algo que no conozcan bien, ¿no? Que sea como un poco de terra incógnita. Y por eso se siguen esas inercias que a veces duran siglos, con materiales de construcción y con cosas. Pero bueno, nosotros hemos probado... por ejemplo, los moldes, que dan muchísima velocidad y es muy sólido, ¿no? Porque obviamente es concreto armado. Esta otra opción que dice Eduardo, con OSB, material ligero. En México, por ejemplo, se usa poco el material ligero, pero precisamente por el tema sísmico está muy indicado. Nosotros lo hemos usado en algunas propiedades que hemos remodelado pequeñas o le hemos enseñado a los alumnos, ¿no? La típica casa de 2 plantas, que le puedes meter una tercera, pero... si la metes de material, como se llama, de cemento, de concreto, con castillos, tienes que reforzar toda la casa, tienes que meterle cimientos y básicamente no es viable económicamente para la renta que te va a dar esa tercera planta. Pero si lo haces de material ligero, de una especie de tabla roca que está hecha para exteriores, hay una marca que se llama Duroc, otra se llama Panel Rey, hay varios materiales que además están hechos ya con fibra de vidrio, que son aislantes térmico y acústico, y le puedes meter otra serie de aislantes. Hay otro tipo de techo que se llama multipanel, que también es ligero. Pues todo eso hace que no tengas que reforzar la casa y simplemente pues es más rápido, etcétera. Y si tienes en cuenta esta parte de aislamiento térmico, no pasa nada. De hecho, por ejemplo, en una casa que tuvimos nosotros, en Casa Ocote, es multipanel el techo y a la gente no le gustaba porque se tumba en la cama, mira para arriba y ve como lámina y dice, no, esto es un techo de lámina, pero tiene un aislante muy grueso, es bastante grueso. Entonces es una cuestión visual. ¿Qué hicimos? Pues ponerle un plafón de pladur, de tabla roca, y ya no se ve. Entonces, a veces son cosas psicológicas. El problema está en nuestra cabeza y no tanto en el material. Y por último, el otro tema que quería mencionar es que el material ligero, que se usa poco en México, pues tiene unas propiedades sísmicas muy buenas. De hecho, en Japón, si se dan cuenta, todo el país está construido como de cartón. Las casas son súper ligeras, se escucha todo cruje, pero claro, el día que hay un terremoto, pues se te caen 3 plantas encima y no te pasa nada. O sea, tiene sus ventajas también el material ligero, ¿no? Entonces hay que aprender de distintos materiales. Y esto que decías, Luis, de la autoconstrucción, en México yo difiero un poco porque también cuando empecé a viajar por México, los pueblitos, estos sitios, siempre me fascinaba que por muy humilde que fueran los poblados, todos tienen castillos y tienen esas típicas varillas hacia arriba. O sea, la gente está muy metida en la cultura, esperando ¿no? crecer. Construir. Sí, yo veía algunas casas súper humildes, ¿no? No tienen ni piso, tienen piso de tierra y tal, y tienen esas traves, esas dalas dobles encima de las ventanas, están muy bien hechas. Yo creo que en esa parte ha sido muy exitosas las campañas del gobierno. Yo creo que la misma Secretaría de Educación Pública, de que la gente asuma que tiene que construir así y no ahorrarse porque pues la vida no te la puedes ahorrar. Sí, totalmente, digo yo, qué bueno que has observado eso, pero ahí está la data, ¿no? Más de 4,000 viviendas, 10,000 viviendas dañadas en aquellos sismos, y dañadas porque muchas, digo, las que tú has visto, qué bueno que haya personas que hagan traves, que hagan varillas, pero algunas no tenían ni castillos, por ejemplo, algunas no tenían ni cimientos, porque la gente hace el piso de tierra y empieza a construir ladrillos sin tener una cimentación. Entonces, al final, sí, qué bueno que haya autoconstrucción, pero autoconstrucción guiada, qué bueno que existan estas guías. Y pues eso, no veo yo campañas del gobierno. Ahí también, querido Pablo, difiero y siempre he hecho el llamado a las autoridades a que hagan este tipo de campañas. Oye, te voy a prestar, y se lo preguntaba yo en mi programa al director del Infonavit y dijo que sí. Yo habría que comprobar que a todos los que les prestarían dinero para que autoconstruyeran, les iban a dar una guía e iban a mandar a un
supervisor. Yo creo que eso me parece mejor, porque la guía es una cosa y que mandes a alguien a que les pueda dar ese servicio, a echar un ojo a la parte estructural, me parece muchísimo más importante, porque al final se trata del patrimonio de las personas. Entonces imagínate que construyen mal, viene un sismo y los tira. Entonces creo que al final coincido totalmente con ustedes, con Pablo, con Eduardo. El tema de los materiales ligeros, pues es el secreto. Habrá que ver para cuántos niveles, pero también ahí está el caso de Estados Unidos, ¿no? La madera, y por eso en todas las zonas sísmicas, California y demás, se requiere que no haya edificios, por ejemplo, de madera. Bueno, pueden ser de madera, pero hasta 4 o 5 niveles. Y luego ya tienes que tener otra técnica constructiva, ¿no? El acero, las llantas o los amortiguadores dentro de los edificios, en fin. Creo que al final deberíamos de seguir adoptando todas estas técnicas, pero pues yo no entiendo, ¿no? Cómo se desarrollan hoy, que sabemos dónde son las zonas sísmicas, por qué se siguen desarrollando ciudades y sobre todo rascacielos tan altos. Me explicaban los ingenieros que depende de la forma. Digo, por supuesto, el acero, por ejemplo, es muy maleable en cuanto a sismos y demás, pero hay distintos tipos de sismos. Las ondas sísmicas, hay algunos que tiran casas pequeñas, de estructuras de 2, 3 niveles. Hay otro tipo de sismos que pueden tirar, y depende de dónde sea el epicentro, la forma y tal, pueden tirar, afectar a viviendas, a edificios más grandes por la forma en la que se sangolotean, de 10, 12 niveles, pero también hay terremotos que pueden tirar grandes estructuras, grandes edificios, mucho más difícil. Y sí, hay ciudades que son sísmicas, que tienen las estructuras más seguras, como el caso de la Ciudad de México, ¿no? Tantas torres como la Torre Mayor, la Torre Reforma, que pues han superado sismos tremendos, o la Torre Latinoamericana, 1956. Sí, correcto. 1956, ¿y cuántos sismos ha sobrevivido? 32 niveles. Sí, pero pues se construyó justo del sismo que hubo a principios de los 50 y ya aprendieron de ese sismo. Yo creo que sí, que en México se ha aprendido mucho de estas catástrofes y hay edificios que ni se inmutan, ¿no? Luego está obviamente el tema del subsuelo, que es la Ciudad de México, el centro, ¿no? Que ya sabemos está construido sobre un antiguo lago y hay otros problemas de subsuelo, pero que ahora en Turquía yo veía un mapa de los terremotos estos que hubo y de dónde están las ciudades, y es que las ciudades están sobre la falla, sobre la fractura. Y ahí también lo que ha habido es pues la corrupción, ¿no? La corrupción mata, y en lugar de meter varillas de X diámetro, las metieron más delgadas, etcétera, y al final pues ahí hay una responsabilidad. Yo creo que sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Debe haber un proceso de supervisión de obra, de bitácoras, de fotos. Hoy en día también con la tecnología, ¿no? Hasta el que está echando ahí el concreto puede tomar fotos inmediatamente de todo el proceso y poder rescatar exactamente cómo se hizo cada dado, cada zapata. Preguntarle a los que saben, Pablo, porque la gente cree cosas. Por ejemplo, este tema de los materiales ligeros, bueno, pues muchos dirían, no, es que eso no es resistente, no va a resistir el sismo, al contrario, lo resiste más. Y es que uno de los casos más famosos en 2017, el famoso colegio Repsamen, los peritos determinaron que se vino abajo porque precisamente la losa tenía la última losa tenía 50 centímetros de grueso, imagínate. ¿Por qué? Porque la directora dijo, bueno, pues vamos a hacerla más gruesa para que resista. Y recuerdo que cuando la casa familiar en la que vivíamos de niños, mi padre amplió un poco la casa, y recuerdo que mi madre decía, oye, pero la losa está muy chiquita, debería quedar más gruesa. Y recuerdo que le decían al maestro albañil, oye, hay que ponerle más cemento para que resista, pero es que no. Y un poco lo que decías con Casa Ocote, ¿no, Pablo? A lo mejor con la pura lámina y pues realmente, ¿qué va a resistir? El cemento también, si a lo mejor pensamos que no se va a transminar el agua, pero claro que el agua va a transminarse si no está bien impenetrado. Pero ahí lo que estoy viendo, digo, obviamente pues habría que hacer un estudio estructural, o en ese caso tus padres tenían que haber pedido un estudio estructural. El problema también es que los turistas son caros, son lentos, pero se me está ocurriendo ahora dos cosas. Una, que hubiera calculadoras, ¿no? Igual que hay un simulador de hipotecas, que hubiera uno donde te dijera pues cuánto tienes que meter por estructura. Eso no les va a gustar nada a los estructuristas. Pero otra es inteligencia artificial, ¿no? O sea, que tú le digas a ChatGPT, oye, ¿cuánto necesito para una casa de estas alturas, de no sé qué tal? Y te lo dé. Sí. Claro, eso suena genial, muy buena idea, Pablo, pero déjame decirte que hay una aplicación que estuvo muy en boga después del 2017, que tú te parabas, no recuerdo el nombre, pero te parabas como en donde estuvieras y con el pin de Google Maps, te decía el riesgo que tenía esa zona. Y ahí, por ejemplo, descubrí que justo Polanco, la mitad de Polanco está en riesgo medio y la mitad está en verde.
pero bueno, al menos no está en riesgo alto. Y justo pasando Polanco hacia Reforma, se vuelve todo rojo, vamos por el nivel de riesgo y eso tiene que ver con el subsuelo. Entonces, claro, pero yo creo que la inteligencia artificial combinada con estos análisis de subsuelo debería de dar un muy buen... Y digo, aunque no les guste a los estructuristas, y seguramente estarán escuchándonos y diciendo, no, pero eso no se puede, tiene que ser alguien que vaya y vea. Pues Bueno, sí, pero al menos algo. Sí. Exacto. No, pero es que además sí se puede, porque lo que tiene la inteligencia artificial es acceso a todas esas bases de datos de información. O sea, es un gran ingeniero, es un gran analista. O sea, yo creo que sí podemos partir de ahí y en todo caso después validarle. Por ejemplo, hicimos unos diseños para este coworking que estamos lanzando en Medellín. Tanto los renders de los espacios como los diseños de un mobiliario completamente disruptivo, que además se ensambla, se arma, se desarma, es como muy funcional. ¿Y quién cree que lo hizo? Inteligencia artificial. Correcto. Oiga, pues qué interesante, hay que luego hablar de eso y presentar aquí los renders de nuestro nuevo edificio en Medellín, por cierto, también una zona sísmica, pero no, al menos no sismos tan fuertes. Oigan, se termina el tiempo, socios, conclusiones. Gracias a todas y a todos. Recordarles que tenemos un próximo entrenamiento. Aún no tenemos fecha, pero sin duda habrá este reto de 90 días próximamente en marzo o en abril para que se puedan sumar. ¿Ya tenemos fecha? Va a ser el 20 de mayo, creo que es. Hasta mayo. Bueno, pues 20 de mayo, váyanse preparando porque sin duda es un reto en el que van a lograr obtener su libertad financiera. Les enseñamos cómo tenemos esta academia, pero dense una vuelta a la academia porque tenemos masterclass, tenemos mucha información sin costo. Todos estos podcasts usted los puede escuchar de manera retroactiva. Si está en el radio, véngase al podcast. Nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas o Vive Rent. Y los exhorto a que se den una vuelta a nuestra página. Por favor, visiten www.vivedelasrentas.com para que vean la oferta que tenemos, porque justo ahora estamos construyendo varios de nuestros edificios. Uno, todavía nos quedan algunas unidades en Guadalajara, otras en Tulum. Está Tulum a tope ya. He estado caminando por los rieles, ya está el Tren Maya, ya está el aeropuerto. Es una realidad. El momento de comprar es ahora porque va a subir tremendamente. Dense una vuelta y si quieren saber más acerca de nuestra educación, también ahí mismo en www.vivedelasrentas.com/academia. Pablo Eduardo, 10 segundos. Sí, pues infórmense sobre materiales de construcción y en academia cómo hacerlos más rentables. Y siempre piensen fuera de la caja y hay que avanzar y seguir innovando en temas inmobiliarios. Y para concluir este tema de los sismos, por favor, consulte a los expertos. Sin duda hay que ir por un arquitecto, por un ingeniero, aunque nos cobre un poquito, pero vale la pena porque está usted invirtiendo en su patrimonio si lo quiere heredar en lugar de que se lo destruya un sismo. Y claro, por supuesto, en su vida. Soy Luis Ramírez, muchas gracias. Síganos en todas las redes sociales como Vive de las Rentas. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario, Vive de las Rentas.